Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar con nuestra sesión de meditación. Muy bien, nos ponemos derechitos, con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad. Con la forma y la postura de los 7 puntos, comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde este se abre y extiende como un cono, como un embudo o como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un mosquetón, como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres, y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente nos abocamos a la yoga de las 9 respiraciones, acompañándola de la respiración del jarrón, ánfora o vasija. Recordando en esta, al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Volteamos la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente, exhalamos con fuerza, como si disparásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a los vientos contaminados, el prana kármico, del que dependen las funciones dualistas y conceptuales de la mente o conciencia. Así fortalecemos al Yeshe-Lung, el viento de sabiduría, que desde el momento de la concepción a la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con energía de color blanca, 3 para el femenino, la energía de color roja, y terminamos con la práctica del Bumpachen, la gran vasija,
en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, energía de color azul. Retenemos la respiración girando el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionemos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular. Abracémoslo en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales y los puntos de acupresión asociados a la práctica. Con esta instrucción, llevemos a cabo la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la práctica de la estabilidad, la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos esa tensión nos abandona. Como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación, nos concentramos en la exhalación, en la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño, la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y sin distracción.
establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche, y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis, la investigación, la contemplación, que nos conduce a el fortalecimiento de la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce a la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al fortalecimiento de esta dimensión y aspecto de la práctica. Sí, toda la atención sobre el respirar. Hay que centrar la cámara que está de este lado.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación naturalmente presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidad, excitación mental, nos concentramos en la exhalación y de vernos expuestos a la lasitud, la inhalación.
Nuevamente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación. De transitar por la lasitud, la inhalación. Toda la atención sobre el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Consciente, lúcidamente la dejamos pasar. Volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración.
Atención sobre el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Volvemos la atención sobre el flujo natural de la respiración. Y ahora gradual y suavemente transitemos a la meditación discursiva, reconociendo en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla.
su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades, las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderlas, su fragilidad y transitoriedad, y así la gran, más breve oportunidad con la que hoy contamos, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y de la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que ésta se exprese o manifieste. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente, lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental, y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, la eterna continuidad de la mente o la conciencia, y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos y virtuosos, así como simultáneamente identificar, debilitar, inhibir y trascender los negativos, los no virtuosos. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Como todo lo que nos acontece, es producto de diferentes circunstancias y actividades. Todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se torna así insignificativo, haciéndonos plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntimo y subjetivo. Finalmente reflexionemos acerca de las limitaciones, los defectos propios y endémicos al samsara, la existencia cíclica, la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión.
Como en esta, todos los seres sufren como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y, naturalmente, desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto. Y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Simbólica, representativamente, a la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y de manera central, la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjala Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjala Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Asentemos nuestra atención, nuestra intención, que siempre ha de escuchar con atención y concentración. Nuestra motivación, siempre y preferentemente una de proyección y vocación altruista. Hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos y traigamos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Les recuerdo que este fin de semana voy a estar impartiendo el retiro anual de Vajrasattva, la práctica de mente de diamante, la de purificación, en nuestra comunidad y centro de Guadalajara y para las comunidades del Bajío. Esto va a ser de este próximo jueves al domingo, por si hay alguien que se interese en participar en el mismo. Y no olviden que el próximo sábado va a estar con nosotros en residencia el venerable Lopon Dorje Hundi. Conjuntamente con su servidor estaremos dirigiendo nuestro último retiro de este semestre en nuestro centro contemplativo en Valle de Bravo, en torno a cómo todas las apariencias son la proyección de nuestra propia mente. Vamos a estar ensayando toda una variedad de diferentes aproximaciones meditativas, engarzándolas con diferentes instrucciones y clarificaciones vinculadas precisamente a este tema, que es la investigación y la indicación de la naturaleza esencial de nuestra mente o conciencia. Esto va a ser este próximo sábado 4 de mayo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en Avándaro, Valle de Bravo. Este programa está primariamente dirigido a la comunidad de Casa Tibet aquí en la Ciudad de México. Es un programa de un solo día, pueden ir y volver el mismo, y bueno, ojalá tengan la oportunidad de aprovecharlo. ¿Ok? Esto es algo de lo que tenemos ahora en puerta. Perdón. ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Me recuerdan? Vimos sabiduría, ¿no?
Perfecto. Muy bien. Recordarán, hemos estado hablando acerca de las 4 recolecciones, las 4 aplicaciones de la atención. La aplicación de la atención sobre el cuerpo y la aplicación de la atención sobre diferentes aspectos y dimensiones de nuestra experiencia mental, cognitiva y emocional. Esto es la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales y finalmente hablaremos acerca de la aplicación de la atención sobre una colección de diferentes tópicos o de diferentes temas centrales a la filosofía y práctica del Dharma, como por ejemplo lo es la cadena de los 12 eslabones del surgimiento dependiente, las 4 nobles verdades y así subsecuentemente. Pero por ahora nos hemos estado concentrando en la aplicación de la atención sobre la mente y en el contexto de la aplicación de la atención sobre la misma, los diferentes fenómenos o factores de conciencia que le comprenden, que dividimos, recordarán, en 52 diferentes funciones cognitivas que simultáneamente subdividimos en varias categorías. No olviden, esto es central por lo que concierne a este tópico de análisis, investigación y contemplación, que el objetivo de entender estas diferentes funciones de la cognición es reconocerlas introspectivamente, particularmente fortalecer aquellas que actúan de forma virtuosa y positiva en nosotros, como también ser capaces de reconocer las que no lo hacen y aplicar sobre las mismas distintos antídotos. Bien. Este factor mental, el séptimo, de los 11 factores mentales virtuosos, es el de la diligencia. También se le describe como el de la perseverancia o el del esfuerzo con gozo. ¿Sí? Naturalmente se le concibe y entiende como el antídoto a la pereza, que representa un freno o un obstáculo muy importante en el desarrollo de todas nuestras distintas actividades vitales, pero naturalmente y en particular aquellas asociadas con el Dharma. Se le contempla simultáneamente como el antídoto a la pereza. Se le define como el deleite simultáneamente en el involucramiento del individuo con la virtud, con la práctica de la virtud o las acciones virtuosas. Se le concibe como una actividad que naturalmente debe de emprenderse con entusiasmo, de una forma dinámica, constantemente adaptativa, y se dice indispensable para poder efectivamente lograr cualquier tipo de crecimiento o desarrollo espiritual, como cualquier tipo de entendimiento o comprensión. ¿Sí? Ahora, naturalmente, el entusiasmo perseverante, la diligencia, el esfuerzo con gozo, es uno que no puede dividirse, ni puede extraer o separarse de ciertos detonantes que le son indispensables y que representan simultáneamente un tópico y tema central dentro de la filosofía contemplativa y moral del Buda Dharma. Precisamente, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos, y lo hacemos habitual y recurrentemente en nuestras sesiones de meditación, las emprendemos dentro del marco, específicamente por lo que concierne a la meditación analítica, de los pensamientos que orientan a la mente al despertar. Los pensamientos que orientan a la mente al despertar, bien lo saben, tienen un objetivo primario y se identifican con herramientas centrales en la fase inicial o el entrenamiento primario del Buda Dharma. Recordarán que comúnmente hablamos
al describir al mismo, de los tres principales aspectos del sendero. Namso Lamsum, como comúnmente se les llama en la tradición tibetana. El primero de los mismos es el cultivo de lo que denominamos el espíritu de la emergencia definitiva o la renuncia. El segundo se asocia al desarrollo de esa honda y poderosa mentalidad que se concibe indispensable para el desarrollo de la mentalidad propia del héroe espiritual, el Bodhisattva, y que simultáneamente representa una dimensión central para la comprensión ulterior de la realidad. Esto es la bodhicitta, la mente de proyección y vocación altruista, aquella que aspira hacia la consecución y reclamo de la plenitud del despertar, esto es, la trascendencia tanto del velo de las aflicciones mentales y emocionales como el velo a la omnisciencia, no solo en nuestro propio beneficio, sino simultáneamente en beneficio de todos aquellos que nos rodean. Y el último de los tres principales aspectos del camino es el cultivo de la sabiduría, un entendimiento especial que busca, como hemos previamente señalado, dilucidar con la mayor claridad posible y de forma intuitiva y experimental a la realidad, la manera en que las cosas son. Dentro de estos tres principales aspectos del camino, el primero, la plataforma de lanzamiento en el sendero que conduce al despertar, es la renuncia. Y la renuncia está simultáneamente vinculada a un tópico central de nuestra tradición, que es el refugio. Renunciamos a qué y a qué o en qué nos refugiamos. Bueno, óptimamente renunciamos a la recurrencia incontrolable de dificultades y problemas que caracterizan al devenir de la existencia condicionada del samsara, y nos refugiamos en aquello que sentimos puede aportarnos seguridad continua y certera, específicamente la triple joya. La joya del Buda, el estado lúcido, despierto, plenamente actualizado de nuestra mente y conciencia, o la expresión elemental de nuestra naturaleza esencial, ausente de obstrucciones y limitaciones. Nos refugiamos en el Dharma, los métodos que conducen y orientan al individuo hacia la consecución de ese estado, y nos refugiamos en el entorno que favorece dicho desarrollo evolutivo, lo que llamamos la Sangha. Sin embargo, de estos diferentes elementos, o la posibilidad de poder refugiarse, orientar a nuestras vidas en esa dirección positiva y segura, naturalmente depende de la fortaleza de la renuncia, ¿sí? Y la renuncia simultáneamente depende de cuán exhausto se encuentra el individuo en torno a los defectos del samsara, ¿sí? Y evidentemente en el contexto de la tradición budista, la reflexión de dichos defectos es fundamental, ¿no es cierto? Bien, ahora, recuerden que el objetivo central de reflexionar en torno a los defectos del samsara es el tratar de dilucidar las limitaciones o los problemas que naturalmente advienen de una vida, de una condición vital que se manifiesta en ausencia de genuina conciencia, ¿sí? Es muy importante que simultáneamente tengan presente que estos defectos no reflejan a la realidad tal cual es, sino más bien caracterizan a una forma, un estilo de vida que emana específicamente de la confusión asociada a el establecimiento equívoco o tergiversado de un sentido pues fantasioso de identidad personal que naturalmente se expresa a través de el reclamo asociado al yo, el para mí y el mío, ¿sí? El primero de estos, los defectos que comúnmente se exploran dentro del contexto de esta aproximación contemplativa son 6. El primero de los mismos tiene que ver con la incertidumbre de la vida, ¿sí? Y este simultáneamente está asociado al descubrimiento en torno al hecho de que la vida,
como un sistema de experiencia, por naturaleza es inestable, ¿sí? La condición contraria o la expectativa neurótica es demandar de la misma estabilidad. Y al mismo tiempo dicha estabilidad que niega o contradice pues los altibajos que son propios y endémicos a la existencia cíclica, a la existencia condicionada precisamente por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión, ¿no? La realidad es que nadie entre nosotros tiene control y dominio de la vida, ¿verdad? Y en esta, como todos sabemos bien, y a lo que constantemente nos exponemos, es la inestabilidad, ¿no? Nunca sabemos, comúnmente se dice, cuándo es que la bomba del karma explote en nuestras vidas, y como que simultáneamente no es fácil antelarla o predecirla, ¿no? En un momento todo puede estar maravillosamente bien y en otro momento todo se deteriora, o al revés, todo puede estar y hacerse presente en gran deterioro y en un instante se compone, ¿no? La realidad es que nadie sabe qué es lo que puede predecir de el momento inmediato que viene, y no se diga qué es lo que puede pasar mañana, ¿no es cierto? No podemos controlar a nada y a nadie. Y desde la perspectiva budista, esta demanda o esta expectativa de control sobre de nosotros, el mundo, sus variables, representa el origen primario de la ansiedad que domina nuestras vidas y que simultáneamente opera como el detonante genérico de nuestra aflictividad, ¿no? El segundo de los defectos sobre los que debemos simultáneamente reflexionar tiene que ver con la insatisfacción que también es propia y endémica a nuestra condición vital. El hecho de que aún las cosas buenas de la vida, pues comúnmente puede afirmarse con absoluta certeza, no duran. Por ejemplo, que los placeres hedónicos, en todas sus diferentes modalidades y expresiones, tan solo nos pueden aportar un bienestar disminuido y simultáneamente, pues, insatisfactorio, ¿no? Y si lo que nosotros buscamos es una dimensión genuina de bienestar y felicidad, pues es inviable el hallarla o derivarla de estos. Tenemos que voltear nuestra atención en otra dirección, y es precisamente esta una de los detonantes del refugio, ¿sí? El tercero de los primarios defectos que son propios y endémicos al samsara es la condición del envejecimiento, la enfermedad y la muerte, ¿sí? Por ejemplo, como nosotros comúnmente la planteamos a través de la meditación de las 3 raíces, de los 9 razonamientos y de las 3 conclusiones. ¿Cuáles son las 3 raíces? El hecho de que lo único que nosotros podemos del todo abrazar como certero es que nos vamos a morir. 2, el hecho de que nadie entre nosotros sabe el cómo y el cuándo es que ese evento acontezca, y puede ser ya, ahora, hoy, en este momento. Y 3, dada la cercanía e inminencia de la muerte, debemos naturalmente reflexionar y pensar acerca de lo que le aporta a la vida genuino significado, ¿sí? Lo que nos pueda aportar bienestar genuino y duradero, lo que nos pueda preparar para la muerte, y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja transición, la del morir, ¿no? Y específicamente cuando hablamos acerca de lo que nosotros podemos llevar con nosotros en esa transición, pues en esencia es las impresiones, hábitos y tendencias que en la mente hayásemos depositado, tanto positivas como negativas. Las negativas naturalmente conduciendo al dolor y al sufrimiento, y las positivas, ¿verdad?, naturalmente detonando el bienestar o la felicidad. El cuarto de los defectos que es propio y característico del samsara es la ciclicidad, que en este contexto pues tiene como referente la experiencia del renacimiento. El tener presente que el renacimiento es tan doloroso como la muerte, que el volver a este cuerpo y vida es tan difícil como el abandonarla. Simplemente hay que reflexionar y pensar acerca de lo complejo y difícil que es todo el proceso de crecimiento
que es natural en la vida, desde tener que volver a, ¿verdad? Aprender a caminar, a hablar, todas las diferentes fases de la juventud por la que nosotros transitamos. Simplemente piensen en los horrores de la adolescencia, ¿no? Y eso, tenerlo que volver a hacer una y otra y otra y otra vez, pues es espeluznante de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, pues esa condición, la del renacimiento habitual, inercial y compulsivo, porque recuerden, hay dos diferentes tipos de renacimiento, y el renacimiento consciente, que es el que caracteriza a los medios hábiles de los bodhisattvas y budas, ¿no? Pero la mayoría de nosotros no ejercemos esa posibilidad, y así como todos los días, en buena medida, el tránsito entre el estado de vigilia, el del dormir y el soñar está dominado por hábitos y tendencias inerciales que determinan las apariencias que a nosotros se presentan y con las que convivimos, pues de la misma manera acontece en el estado de vigilia y de vida en vida, ¿sí? El quinto de los defectos, que son propios y endémicos al samsara, pues son las vicisitudes que caracterizan a esa condición de vida, sus constantes altibajos, y el hecho de que todos nosotros desearíamos que nuestra vida se manifestara en una condición de equilibrio y estabilidad, ¿no? Pero es un hecho que en el instante en que en esta pues hay paz o tranquilidad, un momento después nos azota una especie como de huracán, ¿no es cierto? En el momento en que, a menudo digo, obtenemos el trabajo que deseamos, perdemos a nuestra familia o a nuestra pareja, o en el momento en que, después de enormes esfuerzos, obtenemos a la pareja que deseamos, nos enfermamos y así, ¿verdad? Una y otra vez. El hecho es que el mar del cambio, que es propio y endémico al samsara, para la mayoría de nosotros es extenuante. Y en particular lo es cuando nosotros no estamos del todo preparados para poder navegarle con éxito, ¿verdad? Específicamente cuando lo hacemos animados o determinados por el velo de nuestras aflicciones y la ignorancia específicamente. Y el sexto y último defecto, que es propio y endémico al samsara, pues tiene que ver con la experiencia de soledad que comúnmente le acompaña. Y yo creo que la Ciudad de México es un perfecto ejemplo para ilustrar esta mentalidad. Una ciudad tremendamente bulliciosa, con una gran concentración demográfica, más de 25 millones de personas. Y sin embargo, a pesar de esta multitud, a pesar de vernos rodeados por todo tipo de individuos día con día, e inclusive de nuestros seres amados, la realidad es que nos sentimos solos, ¿no? Alienados, sentimos que nadie nos entiende y naturalmente nadie conoce nuestro fuero interno, y por ende la mayoría entre nosotros transitamos la vida sintiéndonos diferentes o experimentando una sensación de alienación, o simplemente nos sentimos separados de los que nos rodean. Recuerden que esta contemplación, esto es, esta estrategia de análisis introspectivo, la que es propia de los defectos y limitaciones que caracterizan al samsara, la existencia condicionada, representa la última de los pensamientos que orientan a la mente al despertar. Es importante, a la medida de nuestras posibilidades, que intentemos el implementar ese tipo de dieta y aproximación del análisis contemplativo de forma sucesiva. Esto es, comenzando por lo preciado de la vida humana y terminando, en efecto, con los defectos del samsara. Que hagamos de este tipo de reflexión una realmente personal e íntima. Que dejemos la misma en nosotros detone y propicie su objetivo, la emergencia de un estado mental o un sentimiento de disgusto, de hastío. ¿Hacia qué? Hacia las condiciones precisamente deficitarias, recurrentes e insatisfactorias, propias y endémicas a esa condición de vida, la que se transita en ausencia de sabiduría, de atención o inteligencia. Y a través del esfuerzo meditativo, esto es, la práctica de la familiaridad, permitir que ese entendimiento gradualmente y a manera convincente permee a la totalidad de nuestro ser.
para también simultáneamente tener la capacidad de recordar o evocar ese sentimiento cada vez que, por ejemplo, nosotros nos vinculemos a alguna de las condiciones que son propias del samsara, ¿sí? Y a través de este medio se genere en cada uno eso que denominamos el sentimiento y el espíritu de la emergencia definitiva, de la renuncia, que nos conduce precisamente al refugio. Y mientras más poderosa es esa renuncia, más poderoso será el esfuerzo que nosotros invirtamos o imprimamos en el proceso del desarrollo evolutivo. Por lo tanto, y comúnmente en el contexto del entrenamiento contemplativo que es propio del Buda Dharma, este séptimo factor de la conciencia virtuoso, el de el entusiasmo que persevera, el de la diligencia, pues es inseparable de la renuncia, ¿sí? Es en consecuencia del espíritu de la emergencia definitiva, en consecuencia del estado o grado de hastío que nosotros experimentemos para el samsara, que podremos implementar y desplegar el entusiasmo perseverante o la diligencia. En contraste, si la renuncia es débil, la diligencia también así lo será. ¿Hasta aquí me siguen? Recuerden simultáneamente que al hablar de el entusiasmo perseverante, pues le ilustramos a través de un destino. Nos esforzamos para arribar a algo, ¿no? A algún lugar, ¿sí? Y en este contexto, ¿a dónde es a donde nosotros deseamos arribar? Bueno, por un lado, a una condición de seguridad, que es lo que entendemos por refugio. Y por otro lado, una condición de libertad, que es lo que entendemos por el despertar, la liberación, ¿sí? Buscamos entonces protegernos, o una dimensión y condición que nos proteja. ¿De qué? Bueno, pues de la recurrencia incontrolable de dificultades y problemas que caracterizan al inconsciente y al inercial devenir de nuestra existencia, y buscamos simultáneamente liberarnos del todo de las condiciones que le propician y que particularmente animan o alimentan a la primera de las 4 nobles verdades, naturalmente la de la aflictividad o el sufrimiento. Por eso se dice que la diligencia es un factor mental que actúa como antídoto a la pereza. ¿Y cuál es el antídoto más poderoso que podemos incorporar a la pereza? La renuncia. ¿Sí? Cuán profundamente estás cansado del samsara, vas a renunciar al mismo. Cuán profundamente cansado estás del samsara, no darás pie o no darás lugar en tu vida a la pereza. ¿Sí? Es una especie de actitud conformista de esa condición vital. ¿Sí? Y al mismo tiempo esto te va a permitir involucrarte con las estrategias de vida que mejoren tu condición vital y te conduzcan a la liberación. Y como punto de partida, esas estrategias de vida inician con el acopio o la colección del mérito, el Tsonam Kitsok, ¿no? Y la colección o el acopio del mérito es inseparable de la ejecución de acciones virtuosas, de mente, palabra y cuerpo. ¿Cuáles son esas acciones virtuosas? Precisamente las que se plantean como centrales en el primer aspecto o entrenamiento del camino, el entrenamiento ético, las 10 acciones virtuosas, 3 acciones virtuosas de mente, 4 de palabra y 3 de cuerpo. ¿Se acuerdan? El intentar, el esforzarnos diligentemente a desplegar dentro del contexto de nuestras vidas ese tipo de actividad, ¿sí? Que pues representa el fundamento para trascender la aflictividad, ¿sí? Entonces, no olviden esto, cuando dentro del contexto del entrenamiento budista se habla de diligencia, del entusiasmo perseverante o que persevera, de la disciplina, la concebimos como una natural consecuencia de la renuncia y la entendemos simultáneamente como un detonante del refugio. Sin, por lo tanto, renuncia no hay
diligencia, y sin diligencia no hay refugio, y sin refugio no hay desarrollo. ¿Se entendió eso? Muy bien. Esto es lo que llamamos diligencia. ¿Específicamente en qué? En la ejecución de las acciones virtuosas y la evasión y trascendencia de las no virtuosas. Ahora, y por último, este entrenamiento, este factor de la conciencia, simultáneamente es una que no puede y debe dividirse o separarse del entendimiento del karma, ¿sí? Si la diligencia, el entusiasmo que persevera, está naturalmente asociado al involucramiento con actividades virtuosas o edificantes, esas actividades virtuosas y edificantes simultáneamente se fortalecen a través del entendimiento de la retribución moral de las acciones, ¿no? Y lo que se busca es que ese entendimiento no tan solo sea conceptual o intelectual, en efecto este es el punto de partida, y es en ese contexto en extremo necesario y útil, pero no es el objetivo final. Lo que se busca es que ese tipo de entendimiento eventualmente se convierta en intuitivo, directo, anímico, quizás esa es la expresión más correcta, ¿verdad? Y que nos conduzca a asumir o abrazar un sentido y mentalidad de lo que en la tradición budista llamamos responsabilidad universal. En esencia, lo que esto quiere decir es que nosotros suspendamos esta tendencia recurrente y habitual a proyectar la responsabilidad de nuestra condición vital sobre factores externos a nosotros, animados o inanimados. Esta es una conducta común y recurrente en los seres animados y controlados por la confusión, por la ignorancia, ¿no es cierto? Y por el egoísmo, la que constantemente nos conduce a proyectar la responsabilidad de nuestra condición vital en factores externos. Y que sabemos que nuestra condición vital, si bien en efecto puede verse influenciada por estos, en realidad porque está determinada por factores intrasubjetivos, particularmente las funciones de la mente o conciencia. Ahora, decíamos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, decimos, genera consecuencias de las que nosotros somos responsables. Y en ese contexto es importante que exploremos pues toda la extensión de las enseñanzas y la instrucción que es propia del karma, de lo que llamamos la causalidad moral. Ahora, la palabra karma, recuerdan, quiere decir acción y se refiere a una dimensión particular de la actividad que despliegan los seres dotados de vida y conciencia. Esos individuos se describen dentro de la taxonomía pues de la ontología budista con un término, semchen, ¿sí? Chen quiere decir en la lengua tibetana poseedores de, y sem, que quiere decir mente. Pero la palabra sem se utiliza dentro de este contexto para referirse a qué dimensión de la conciencia, la conciencia conceptual dualista, y por lo tanto la aflictiva. En contraste, utilizamos otra variedad de términos para referirnos a la conciencia no conceptual y dualista, a la naturaleza búdica, a la luz clara de la mente esencial, a la conciencia natural. Por ejemplo, dentro de la tradición tibetana y particularmente la dimensión pinacular del Tantra, el Mahamudra y el Mahasandhi, a esa dimensión de la conciencia se les llama Rigpa o Tamal Gishepa. Tamal Gishepa quiere decir Shepa, mente, tamal, que quiere decir, no es un tamal, ¿verdad? Pero quiere decir natural, la conciencia natural, que es la naturaleza búdica, o Rigpa, que simplemente quiere decir la dimensión primaria, primigenia de la conciencia, la naturaleza búdica, ¿sí? La luz clara esencial de la mente. Entonces, la palabra karma se refiere a las acciones de mente, palabra y cuerpo que los seres dotados de esa conciencia aflictiva dualista despliegan y despliegan en consecuencia de la confusión en torno a la naturaleza de la realidad. Por lo tanto, las acciones que ejecutan estarán naturalmente contaminadas por dicha confusión. Y dado el hecho de que esas acciones están contaminadas por la confusión dualista, perpetúan la aflictividad del samsara, ¿sí? En diferentes grados y niveles.
Bien, ¿cuáles son las características fundamentales de, del karma, de la actividad contaminada? Recordarán, la primera de sus características es que esta es definitiva. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decirse por ello? Dos cosas. Que todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos, sea o no consciente, genera consecuencias de las que somos ulteriormente responsables. O quizá, desde una óptica inclusive más primaria, simplemente señalar y subrayar genera consecuencias. Que no existe posibilidad alguna, no es viable ningún tipo de opción que conciba que una acción puede no producir consecuencias. Todas las acciones de mente, palabra y cuerpo producen consecuencias. Esto es definitivo. ¿Sí? Y la otra dimensión de este señalamiento tiene que ver con el hecho de que esas acciones que producen esos efectos están vinculadas por una condición de naturaleza. En esencia quiere por esto decirse que cuando una acción de mente, palabra y cuerpo se concibe o concluye positiva, producirá por natural consecuencia uno o varios efectos también del mismo género y orden, positivos. Cuando una acción se consolida como negativa, producirá uno o varios efectos de esa condición y naturaleza, negativos. Cuando una acción, ¿verdad?, de mente, palabra y cuerpo se consolida como neutra, produce una consecuencia del mismo orden, también neutra. ¿Sí? Esto es también certero, ¿verdad? En esencia o en síntesis, las acciones virtuosas producen consecuencias positivas. Y las acciones no virtuosas producen y propician consecuencias negativas. ¿Se entiende eso? Y esto es algo de lo que nosotros somos ulteriormente responsables. En esencia, no algo cuya responsabilidad puede proyectarse sobre de otros o el entorno, porque el agente determinante de esta relación causal es el propio individuo, y dentro del individuo su mente o conciencia, específicamente aquella aflictiva. ¿Se entendió eso? En ese sentido es que nuestras acciones son definitivas. ¿Recuerdan cuál es la segunda característica del karma, de la actividad contaminada? El hecho de que todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos tiende a crecer y complicarse. ¿Por qué razón? Naturalmente porque no opera dentro de un sistema unitario sino compuesto, ¿verdad? De tal manera que como cuando en una mesa de billar tú golpeas a una bola, no se mueve en aislamiento o como una entidad individual, sino afecta a muchas otras bolas presentes en la mesa de billar. En otras palabras, esa bola existe y opera en relación e interdependencia con una variedad de otros factores. Y por lo tanto, y naturalmente, todos sus movimientos tienden a generar muchos otros, se complican, ¿no? Ahora, nuestras acciones positivas se complican positivamente. Eso es bueno. Debes de buscar esa complejidad en la vida, ¿sí? Nuestras acciones negativas se complican, pero negativamente, y por lo tanto debes de simplificar ese aspecto de tu vida. Y nuestras acciones neutras, pues se complican, pero neutramente, y desde esa perspectiva son indiferentes. Hay que transformar las acciones neutras en positivas. ¿Se entendió eso? La cuarta característica del karma, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Si no se generan las causas, no se producen los efectos, ¿verdad? Y a la inversa, si nos vemos expuestos a cualquier orden de consecuencia causal, ¿qué debemos de inferir? Generamos las causas para ello. Ahora, es irrelevante el que no tenga recolección de las mismas. Y de hecho, el que no tenga recolección de las mismas no señala la ausencia de esas causas, sino simplemente acentúa la dificultad de lograr la recolección de las mismas.
esa dificultad asociada a la disfuncionalidad primariamente de la atención, que sabemos simultáneamente nos representa un gran descubrimiento, es una limitante que a nosotros nos aflige recurrentemente, ¿no? Entonces la razón por la que no recuerdas no es porque no haya relación entre la causa y el efecto, sino porque sufres de pues, diferentes desequilibrios que afectan a tu atención, ¿verdad? La falta de atención es uno de ellos, ¿no? El déficit de atención. Bien, ¿y cuál es la última característica del karma? ¿Recuerdan? Que no se desvanece solo por sí mismo. Eso en esencia, ¿qué quiere decir? Muy simple, que una vez que se ha puesto en movimiento un patrón inercial de causalidad moral, a menos de que sobre del mismo se aplique una fuerza y poder de oposición, éste continuará en su dirección y en ocasiones crecerá, ¿sí? Se complicará. Así que si nosotros particularmente deseamos debilitar las relaciones causales negativas, detrimentales en nuestras vidas, pues naturalmente primero tenemos que ejercer y fortalecer qué factor de la conciencia, uno omnipresente, la introspección. ¿Se acuerdan? La introspección tiene una dimensión que es la capacidad de poder atender y evaluar nuestras acciones y sus posibles consecuencias, la naturaleza de las mismas. ¿Sí? Entonces tenemos que fortalecer este factor primario de la conciencia que es la introspección. Y la introspección, en el contexto de la práctica del Vipassana, ¿a qué tipo de estrategia contemplativa se asocia? El Vipassana, ¿se acuerdan? El análisis introspectivo. Y el análisis introspectivo, en este contexto, está vinculado a una aproximación, una práctica. ¿Cuál? La retrocognición, que tiene por objetivo precisamente el poder atender y evaluar nuestro desempeño vital, el que desplegamos a través de los portales de la mente, palabra y cuerpo específicamente, y lo estaremos así viendo. Precisamente este es uno de los objetivos de la aplicación de la atención sobre la mente y sus fenómenos, la presencia de los factores mentales no virtuosos. Y los factores mentales no virtuosos, que son aquellos que dificultan nuestra vida. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos acerca de la última característica del karma, específicamente el señalamiento en torno al cómo nuestras acciones negativas no desaparecen por sí mismas, no quiere por esto decirse que no pueda sobre estas ejercerse algún tipo de influencia transformadora. Por supuesto que esto es viable. Pero lo que quiere decirse es que si no se aplica algún tipo de fuerza o poder de oposición, por sí misma esa inercia, ¿verdad?, no podrá ser afectada y alterada. Ahora, ¿cómo podemos ejercer una influencia transformadora, específicamente sobre de nuestros hábitos y tendencias negativas? A través de la aplicación de lo que denominamos las 4 fuerzas y poderes de oposición, que al mismo tiempo operan tan solo y en dependencia de la eficacia de la introspección. ¿Se entiende eso? El primero de los poderes de oposición es el arrepentimiento. Arrepentirse de las acciones negativas de mente, palabra y cuerpo que hemos llevado a cabo. El segundo de los factores y fuerzas o poderes de oposición es la determinación de enmienda. El hacer un compromiso para tratar de transformar nuestros hábitos de vida, sobre el entendido de que todo lo que hacemos, pensamos y decimos opera a través de estructuras de habituación. Y si hemos sido tan extraordinariamente eficaces en la edificación y construcción de estructuras neuróticas de comportamiento, pues también debería de hacerse a nosotros claro y evidente el que podríamos habituarnos a condiciones contrarias, ahora virtuosas y positivas, que al mismo tiempo mejoran nuestra condición de vida, la propia y la de los que nos rodean y con los que convivimos. La tercera de estas fuerzas y poderes de oposición es la determinación de reorientar nuestras vidas en una dirección positiva y segura. Esto es desengarzar a nuestra conducta, nuestro comportamiento de aquello que nos lacera, hacia aquello que nos permite crecer,
aquello que nos lastima, aquello que nos conduce al bienestar y la felicidad, aquello que frena o inhibe nuestro desarrollo evolutivo en el mismo propicia un proceso de involución, en contraste a aquello que nos permite evolucionar, ¿sí? Y en contexto de la tradición budista, orientar nuestras vidas en esa dirección positiva y segura en que se centra, en tomar refugio, ¿en qué? En la triple joya, ¿sí? Al mismo tiempo generar una nueva mentalidad. Ahora, desde la perspectiva de la psicología budista, ¿cuál es la estructura mental mayormente aflictiva en nuestras vidas y la expresión natural de la ignorancia? El egoísmo, la mente autocentrada, la que se concibe separada y divorciada del entorno y de aquellos con los que nosotros interactuamos y convivimos, ¿no? Ahora, si el egoísmo o la mente autocentrada representa uno de los problemas fundamentales o fundacionales de la sanidad mental en nuestras vidas, ¿cuál es el antídoto? El cultivo del altruismo. Y la primera dimensión de esa mentalidad es lo que conocemos como bodhicitta. Por lo tanto, la determinación de reorientar a nuestras vidas en una dirección positiva y segura, el refugio en la triple joya, está asociada y vinculada a la generación de esta mentalidad, una mentalidad de vocación y de proyección altruista, la bodhicitta, ¿sí? Que se basa simultáneamente en el entendimiento de la interdependencia. ¿Y cuál es el último de los poderes de oposición? El cuarto. ¿En qué se centra? El subsanar o corregir nuestras acciones negativas de mente, palabra y cuerpo, ¿sí? Cuando la condición directa de resarcimiento no puede implementarse, tendremos que implementar una inferencial, ¿no? Por ejemplo, si la persona a la que lastimamos ya no está en este mundo, entonces, ¿cómo corriges ese hábito y tendencia? Pues intentando desplegar la actividad contraria sobre aquellas personas vinculadas a esta primera o que te recuerdan de la primera o que están asociadas a la primera, aunque esa primera ya no esté en el mundo. Romper el hábito, digámoslo así, de esa acción negativa. Bien, mientras más profundo es el entendimiento que el individuo tiene del karma, de la actividad contaminada y sus resultados, más poderosamente, naturalmente desea y se determina a proyectar y reorientar a su vida en una dirección constructiva. Y esto que fortalece el factor mental de la diligencia o del entusiasmo que persevera, ¿sí? Porque finalmente ese entusiasmo perseverante representa la perseverancia ¿en qué? En la ejecución de acciones virtuosas, aquellas de las que se deriva el bienestar genuino y duradero. ¿Se entendió eso? Muy bien. Esto es lo que siento pertinente, este factor de conciencia que es el entusiasmo perseverante. Y no olviden que el entusiasmo perseverante es el antídoto a la pereza, ¿sí? Y hay diferentes tipos de pereza. Por ejemplo, la pereza en su expresión más primaria es la hueva, ¿sí? Ahora, ¿cuál piensan ustedes que es un poderoso antídoto para aliviar esa mentalidad? Reflexionar acerca de la inminencia de la muerte. En otras palabras, el hacer presente lo breve, ¿verdad? Y la condición tan breve que caracteriza la vida y la inestabilidad de la misma, ¿no? El que en efecto lo único que podemos abrazar con total certeza es la muerte y su inminencia. Y al mismo tiempo nadie sabe bajo qué condiciones es que la muerte se presente, ¿verdad? En ese contexto no hay tiempo que perder, ¿sí? Porque cada instante nos acerca a la muerte. Porque no nos podemos, recuerden la meditación de las 3 raíces, porque no hay lugar que nos pueda resguardar de la muerte y la exposición de nosotros a la misma. No importa cuánto lo intentes, cuando la muerte llega, te encuentra. Por eso el dicho popular que dice que cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. ¿Han oído eso? Eso es una expresión muy profunda de la filosofía popular en torno al karma y a la muerte, de alguna manera, ¿no? Entonces, mientras más conciencia tienes de
la impermanencia de la vida y de las condiciones favorables de la vida. Eso también es importante, ¿no? Las condiciones favorables de la vida son muchas. Por ejemplo, la salud es estable o inestable. No sabes cuándo te dé la embolia, ¿no? No sabes cuándo se te paralice el hemisferio derecho. No sabes cuándo empiece tu diabetes. No sabes cuándo te empiece a fallar un órgano. No sabes cuándo te sorprenda un ataque al corazón. Y bueno, dices, bueno, pero ahora estoy sano, no me debo de preocupar por eso. Eso es incorrecto. Recuerden la meditación de las 3 raíces. Las personas sanas pueden morirse antes que las personas enfermas. Puedes decir, no, esto no me atañe a mí porque soy joven. Y de nuevo, acuérdate, las personas jóvenes pueden morir antes que las personas mayores. No, es que me siento muy fuerte. Sí, pero las personas fuertes pueden morir antes que las débiles. ¿Se acuerdan? No, es que yo tengo todos los recursos habidos y por haber para afrontar esa condición. No se te olvide que las personas ricas pueden morir antes que las pobres. ¿Se acuerdan todos esos razonamientos, no? Que son propios de la meditación de las 3 raíces. Bueno, todo esto tiene por objetivo contrarrestar la hueva. ¿Sí? La primera expresión de la pereza. La segunda expresión de la pereza es más sutil. Tiene que ver con la noción de que haríamos lo que sea necesario para propiciar y detonar nuestro desarrollo evolutivo si tuviéramos las cualidades para ella. Pero el problema es que no tenemos las cualidades. Es una mentalidad que se basa en la negación de nuestra dignidad personal y el potencial presente en todos nosotros como seres que poseen naturaleza búdica. ¿Sí? Es una actitud que nos lleva a hacernos víctimas, que nos lleva a vencernos, ¿verdad? Y la contraria es reconocer precisamente que en todos y cada uno de nosotros está presente el potencial para el despertar. Y que la naturaleza fundamental de nuestra mente, que permea la totalidad de nuestros eventos mentales, pues es pura, es positiva, ¿verdad? Y desde esta perspectiva podemos trascender nuestras limitaciones, porque además esas limitaciones no son endémicas ni intrínsecas a nuestra vida o a nuestra naturaleza esencial, son en esta accidentales. Pueden disminuirse en intensidad, pueden inhibirse en torno a en términos de su continuidad. Y quizá el señalamiento más profundo e importante del mensaje del Buda es que se pueden del todo trascender, ¿verdad? Que podemos lograr el despertar, que representa esa condición de total trascendencia del velo de las aflicciones mentales y emocionales en una condición irreversible, ¿sí? Eso es la budeidad, finalmente. Y todos tenemos el potencial para lograrla. Reflexionar acerca de esto nos ayuda a vencer la pereza basada en la baja autoestima. ¿Sí? ¿Mande? No, esta es la pereza de la baja autoestima. ¿Sí? Y la última es la pereza activa, ¿sí? Que es el involucrarse con todo tipo de actividades que nos ayuden a desviarnos de lo que es importante. Es como los niños, ¿no? Yo lo veo tanto lo he visto tanto en mis hijas a lo largo de los años. Por ejemplo, tienen que hacer su tarea, pero se involucran en todo tipo de actividades que no son la tarea para inhibir o evadir lo que es su responsabilidad, que es la tarea, ¿no? Y hacen esto todo el día hasta que llegan las 10 de la noche y tienen 15 minutos faltantes y es cuando quieren hacer la tarea, ¿sí? Bueno, no solo hacemos eso con la tarea, hacemos eso con todo lo que es importante en la vida, ¿sí? Nos llenamos de todo tipo de actividades que nos distraen de la importancia del adiestramiento mental, ¿verdad? Nos llenamos de todo tipo de actividades que nos conducen a evadir la importancia de la renuncia. Nos llenamos de todo tipo de actividades que nos impiden conseguir protección duradera y certera. Nos llenamos de actividades que nos desvían del camino que conduce al despertar, del entrenamiento mental, de la disciplina ética, en fin, de todo lo que en el sendero es importante, ¿sí? Y esas actividades no son realmente consecuentes, no nos aportan nada positivo, ¿sí?
o nada trascendente, digámoslo así. Entonces, pues ¿cómo contrarrestamos a la pereza activa? Es muy simple y muy difícil. Paramos. ¿Y cuál es el método que utilizamos para aprender a parar? El samadhi del shamatha. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay una historia muy bonita asociada al Buda. ¿Sí? Se cuenta que cuando él vivía, recordarán, él era un mendicante, siempre en movimiento, intentando nunca estar 2 noches en el mismo lugar, ¿no? O moviéndose constantemente, precisamente, y entre otros objetivos para evitar el aferramiento a un espacio o lugar en particular. Y pasaba de un pueblo, una ciudad a otra, o de un reino a otro. Y había un reino en donde el Buda y su comunidad comúnmente pasaban la temporada de lluvias, en donde no podían moverse por las lluvias torrenciales del monzón en India. ¿Sí? No sé si han estado en India, pero en India el monzón es torrencial, son lluvias, es como si se cayera el cielo, ¿no? Entonces no te puedes mover, tienes que estar en un lugar bien asentado y bien resguardado. Y en esta ciudad, que era la ciudad capital de uno de los reinos de la India Media, tenían un problema gravísimo, un problema de seguridad, como en México, ¿no? Nada más que en aquel entonces la población era pequeña, las ciudades eran mucho más chiquitas, ¿verdad? Y el problema radicaba en el peligro asociado a un asesino múltiple que se encontraba suelto y había ya tomado la vida de varios cientos de personas, ¿sí? Ese asesino múltiple se llamaba Angulimala, ¿sí? Ahora resulta que este asesino múltiple en realidad era una persona muy sofisticada. La razón por la que se había dado la tarea de matar a todas estas personas y sobre de ellas ejercía una acción muy terrible. Les cortaba el dedo meñique de la mano y lo engarzaba en un collar y tenía un collar de dedos. Imagínense, todas las personas que mataba. Ahora resulta que la razón por la que Angulimala hacía esto era porque era una persona que había estado muy comprometida con la búsqueda de un sendero de liberación. Y desgraciadamente había topádose con un maestro que, lleno de envidia de los talentos espirituales de Angulimala, de su renuncia y de su disciplina, decidió darle un consejo detrimental para su desarrollo. Y Angulimala, que tenía una gran fe en sus maestros y en ese maestro, pues abrazó la recomendación negativa y autocentrada, perversa que este maestro le dio por envidia. Y le dijo que para lograr la liberación, para eliminar sus aflicciones mentales y emocionales, tenía que matar a 1000 personas y coleccionar el dedo meñique de cada una y ponerlo y usarlo como una guirnalda. Esa fue la recomendación de este maestro. Y bueno, no la dudó, creyó trágicamente Angulimala que esta era una recomendación amorosa y positiva, ¿verdad? Y se dio a la tarea de matar a todas estas gentes hasta completar la indicación, ¿no? Y además, como era muy brillante, nadie lo podía apresar. Total que los bosques y los caminos que llevaban a la ciudad capital de este reino se hicieron tremendamente inseguros. Y cada vez que la gente pues viajaba, pues entre ellos alguien era alcanzado por Angulimala y muerto, ¿sí? Hasta que el rey decidió tomar cartas en el asunto, porque ya esto era insostenible, y mandó a los miembros de su ejército a patrullar pues todo el bosque, las entradas a la ciudad, con el objetivo de tratar de apresar a Angulimala, a este asesino múltiple. Pero este era tan inteligente que nunca lo pudieron apresar y además empezó a matar a los propios soldados, ¿sí? Total que desesperado el rey porque no hallaba una solución a este problema, pues consultó a su maestro, al iluminado, al Buda, que estaba en residencia en la temporada de lluvias en su ciudad capital. Y Prasenajit, el rey de
este reino, ¿verdad? Le suplica al Buda que le dé un consejo. Y el Buda le dice, no te preocupes, yo voy a resolver esto. ¿Sí? Y se preocupa mucho el rey porque dice, bueno, pues ha matado ya 900 y tantas personas este asesino múltiple, no lo han podido parar mis soldados, y ahora pues no sé qué va a pasar, pero si mi maestro, que es un hombre santo, va al bosque, pues lo más probable es que también se lo escabechen, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Decía, no puedo permitir poner en riesgo la vida de mi maestro. Y el Buda dijo, tú no te preocupes, yo lo voy a resolver. Total, que se dice que el Buda se fue al bosque a esperar el encuentro con este asesino múltiple, con Angulimala, ¿sí? Hasta que eventualmente Angulimala vio al Buda en el bosque y dijo, me falta una sola persona más para completar la tarea de mi maestro. He matado 999 y la recomendación era matar a 1000, ¿sí? Coleccionar como trofeo sus dedos, ¿no? Y ahí está este hombre, lo voy a matar y con esto voy a completar mi tarea. Total que Angulimala empezó a acercarse al Buda y era muy listo, entonces sabía cómo hacerlo de tal manera que no lo vieran y sorprendiera, pero el Buda era un maestro de la atención. Entonces estaba absolutamente atento a su entorno y se dio cuenta cuando Angulimala se acercaba. Pero el Buda también pues era un Buda y entonces tenía la capacidad de desplegar todo tipo de habilidades paranormales. Y entre estas, una forma especial de caminar, ¿sí? En donde podía moverse sin moverse, como si flotara sobre del suelo, ¿sí? No sé si han visto, hay unas bailarinas turcas, bailarinas y bailarines, hay un baile turco que da ese gatazo, ¿no? Usan una especie como de mantones largos que llegan hasta el suelo, no se ven los pies y mueven los pies de una forma muy particular y parece que se están moviendo como robots que se desplazan sobre ruedas, ¿no? Pero bueno, el Buda no bailaba eso, tenía esta habilidad de literalmente flotar por encima de la tierra, ¿sí? Y entonces se cuenta que Angulimala corría para alcanzar al Buda, pero mientras más corría, el Buda más se alejaba sin moverse, porque estaba totalmente quieto, ¿sí? Y así persiguió Angulimala al Buda varios días. Y cada vez que trataba de llegar al Buda, el Buda simplemente flotaba y se separaba, pero en total ausencia de movimiento, en total quietud, ¿no? Hasta que después de varios días, finalmente el Buda dijo, creo que la condición ya está presente, paró, se sentó en una parte del bosque y finalmente Angulimala lo alcanzó y llegó a él, ¿no? Pero cuando lo alcanzó y llegó a él, antes de matarlo, lo primero que hizo es reclamarle cómo era posible que lo había perseguido durante días y días y no lo había podido alcanzar. Y además, ¿cómo era esto posible si aparentemente estaba, no estaba quieto, no estaba en movimiento? Y le dice, dime cómo has logrado esto. Le pregunta Angulimala, ¿cómo haces esto? ¿Cómo emprendes esa actividad, no? Le pregunta Angulimala al Buda. Y el Buda le dice, bueno, Angulimala, la razón por la que puedo hacer esto es porque yo he parado. Dice, he parado, ¿sí? Y la razón por la que tú actúas de la manera como actúas es porque no has parado, ¿sí? Ahora, Angulimala, que era una persona muy lista y al mismo tiempo un buscador espiritual, se dio en ese momento cuenta de que no estaba expuesto a una persona ordinaria. Y que este era un ser santo, era una persona excepcional. Y entendió instantáneamente, porque era una persona muy madura, qué quería decir, yo ya paré, ¿no? Entonces, cuando dice el Buda, yo paré, no quiere decir que como aparenta ser, no se movía, ¿verdad? Quiere decir que había parado las acciones negativas y la aflictividad en su vida. Y cuando le dice a Angulimala, tu problema es que no has parado, es que está movido por la vorágine de su mente y sus aflicciones que lo traen por la calle de la amargura. Y en ese momento se dice que Angulimala tuvo una experiencia interior muy poderosa y se dio cuenta de el terrible error en el que había vivido bajo la instrucción perversa de su maestro, ¿sí? Y entonces estalló en un llanto, dándose cuenta de toda la negatividad que había cometido en su vida y cómo había complicado su vida y ahora cuán lejos estaba del despertar. Y le suplicó al Buda
que le diera la instrucción liberadora. Y el Buda no le dijo, bueno, pues lástima Margarito, tú ya te complicaste mucho tu vida, con estas muertes nunca vas a poderte liberar, ¿no? Le dijo, todo se puede purificar, ¿sí? Depende de la fortaleza con la que emprendas esa labor. Y Angulimala, ¿no?, tomó esa determinación. Y así pasaron algunos meses, dando el Buda instrucción a Angulimala en el bosque. Total que después de unos meses, el Buda volvió a la ciudad capital del reino de Kushala, presidida precisamente por el rey Prasenajit. Y le dijo el rey le cuestionó, le dijo, ¿encontraste al asesino múltiple? ¿Sí? Y el Buda le dijo, no lo pude encontrar, perdona, no lo busqué por todos lados, pero no lo pude encontrar. Pero te tengo una buena noticia. Y el rey le dijo, pues ¿cuál es la buena noticia? Durante este tiempo que estuve ausente, hallé una persona dotada de enorme santidad. ¿Sí? Y el rey pues dijo, bueno, pues ¿por qué no lo traes? Tráelo a la corte. Y para la sorpresa del rey, la persona que el Buda trajo fue al asesino múltiple, Angulimala, que durante esos meses se había convertido en un arhat, se había liberado del samsara, consecuente de su diligencia. ¿Sí? Y entonces el rey le dijo, pero este es el asesino múltiple, ¿verdad? Sí lo encontraste y lo vamos a ejecutar, ¿no? Y el Buda le dijo, no, ese fue esta persona, pero nadie es permanente y todos cambian. Y esta persona ya no es la persona que fue el asesino múltiple, ha logrado liberarse, ¿sí? Ha logrado parar, ¿sí? Y el rey se dio cuenta porque este hombre ya hecho un arhat irradiaba una paz interior extraordinaria. Y así lo perdonó y se convirtió en uno de los discípulos principales del Buda, ¿sí? Total que esto les habla acerca de cómo nosotros, al ejercer el entusiasmo perseverante, podemos transformar nuestras vidas, aún en las condiciones más extremas, aún habiendo ejecutado las acciones más terribles. Por eso la diligencia es una de las virtudes primarias a cultivar en el sendero. ¿Se entendió eso? Bueno, el octavo factor mental virtuoso es la flexibilidad mental. ¿Sí? De esta hablaremos la semana próxima. Les recuerdo, no olviden, el próximo fin de semana, el sábado, tendremos nuestro retiro sabatino intensivo en Avándaro, en Valle de Bravo, con Dorje López Jundi y con su servidor, para los que nos deseen acompañar. Vamos a dedicar el mérito y, como siempre, desear que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras limitaciones. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones. Que una mente altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Om Ahum Benzi Guru Pemasedi Hum. Om Ahum. Pues muchísimas gracias. Gracias por venir y nos veremos la semana próxima.